Bienvenidos a esta nueva clase de las certeras profecías. Hoy vamos a estudiar un tema verdaderamente apasionante. Si una persona estudia las Escrituras con sinceridad, pronto descubrirá que la cristiandad está observando un día no señalado por Dios. De la misma manera, también verá que hay muchas otras prácticas religiosas que no armonizan con la verdad bíblica. Vamos a encontrar parte de la razón o de lo que ocurrió al estudiar el capítulo 7 del libro de Daniel, la abarcante profecía de la estatua que ya analizamos en el tercer programa, es vuelta a considerar en un enfoque diferente, mientras que los capítulos 8 y 9 presentan el tiempo de la restauración de la verdad. El profeta Daniel, ya un anciano, es quien va a tener la visión ahora. La visión de la estatua, el sueño de la estatua, fue contemplado por Nabucodonosor. Aquí nos vamos a encontrar con una historia un poquito diferente. Repasemos, sin embargo, para que nos quede claro qué fue aquello. Lo hemos visto en un capítulo anterior, de aquellos jóvenes llevados cautivos, de los jóvenes que fueron puestos al servicio del rey Nabucodonosor, pero sin embargo, al no poder descubrir lo que era el sueño, pues fueron condenados a la muerte junto con los otros. Pero Daniel, ¿qué hizo Daniel? Pues Daniel oró al Señor, pidió al Señor que les diera el sueño, y Dios le reveló el sueño de la estatua, que fue lo que le contaron al rey. ¿Qué era el sueño de la estatua? Había 4 imperios. ¿Cuáles eran esos 4 imperios? Representados por la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, una mezcla de hierro y de barro cocido. Las 4 partes de la estatua representan los 4 imperios que acabamos de comentar. Pero algo más venía, algo mucho más importante. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Esa piedra representa el establecimiento del reino de Dios. Pero así como la profecía de los 4 caballos o de los 7 sellos aumentaba, ampliaba lo que ya había sido dado con la profecía de las 7 iglesias, ahora vamos a ver que también hay una ampliación de lo dicho en la profecía de la estatua. Y esa ampliación está contenida en la siguiente profecía. Así que vamos hoy en nuestro programa a considerar la profecía de Daniel 7. La profecía de Daniel 7 es una profecía con algunas malas noticias. Algunas malas noticias. Medio siglo más tarde de aquella visión de la estatua, es Daniel ahora el que tiene el sueño. Daniel tuvo el sueño. ¿Qué pasó con Daniel? Él lo escribió así: durante la noche tuve una visión, y en ella veía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. 4 bestias debe haber pensado que estaba teniendo una pesadilla.
Supongo que él se revolvió en la cama ahí mientras veía el pasaje de 4 bestias surgiendo del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas. Fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Para entender qué significa esto, tenemos que tratar de descubrir algunos símbolos de la profecía bíblica. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso de mares? Mares representa gente, mucha gente, multitudes. Vientos representan guerras y bestias o animales representan reinos. Por lo tanto, aquí vemos nosotros cómo la profecía anterior se complementa con esta. Así como el oro es el rey de los metales, el león es el rey de la selva, el rey de los animales. Y aquí hay un paralelismo entre la estatua y los animales. Babilonia, la cabeza de oro, y también este león con 2 alas de águila. ¿Qué era Babilonia? Ya lo vimos en la profecía anterior. Vamos a continuar para tratar de descubrir qué es la otra bestia. Y he aquí otra bestia semejante a un oso. Esta bestia se levantó a su lado, o como dicen otras versiones, más alta de un lado que de otro, como que era una parte más elevada que la otra. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Qué representa esta bestia? Pues el segundo reino. En el paralelismo con la estatua señalada en Daniel, el pecho y los brazos de plata se ponen ahora en paralelo con un oso que es más alto de un lado que del otro. Es Medo-Persia, se lo denominaba así a este imperio, porque estaba formado por 2 potencias, la de los medos y la de los persas. Por eso hablamos de Medo-Persia. Pero ¿por qué era más alto de un lado que del otro el oso? Porque los persas resultaron más fuertes que los medos. De ahí que era más alto de un lado que del otro. Medo-Persia, para poder llegar al dominio, tuvo que hacer algo: comerse a 3 reinos. Y esos 3 reinos son las 3 costillas que tenía en la boca. ¿Cuáles fueron los 3 reinos que se comió? Las 3 costillas representan a Lidia, que fue derrotada en el 547, Babilonia, derrotada en el 539 a.C., y Egipto, derrotada en el 525. De esa forma, Babilonia se hizo con todo el poder, Medo-Persia se hizo con todo el poder que antes tenía Babilonia. Babilonia, ornamento de la grandeza de los caldeos, una ciudad poderosa, tan rica, tan abundante en riquezas, que cuando más tarde fue destruida y la gente y los invasores se llevaron sus riquezas, se necesitaron muchísimos carros y muchísimo tiempo para trasladar a la tierra de los conquistadores todas las riquezas que había en este lugar identificado con la cabeza de oro. Este mapa muestra la expansión del imperio persa. Fue mucho más grande que el babilonio en extensión. Abarcó una partecita de Europa y prácticamente todo el mundo conocido de la antigüedad. Pero aparece una tercera bestia. Después de esto yo miraba. Y aquí otra bestia. Esta tercera bestia era como un leopardo que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Es interesante la característica que quiere destacar el profeta. Esta bestia también tenía
4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, ya sabemos que las bestias representan reinos, potencias. Esta es la tercera, pero tiene datos adicionales. La profecía de la estatua solamente mencionaba que ese tercer reino de bronce era el reino que nosotros hemos identificado como Grecia. Pero este leopardo amplía las cosas que no se habían dicho en la profecía anterior. ¿Por qué digo que lo amplía? Porque tenía 4 alas y tenía 4 cabezas. ¿Y qué quiere representar en esto? Pues que el reino no iba a ser solamente, que no iba a ser una unidad, sino que ese reino iba a dividirse. Y las 4 cabezas precisamente están señalando eso, están mostrando que el reino se dividió en 4. Alejandro Magno derrotó al imperio medo-persa en 3 batallas. Las batallas de Gránico, las batallas de Iso y Arbelas. Esto terminó con el poderío persa y por supuesto Grecia ocupó el lugar que antes había tenido Persia. Este es el mapa de lo que fue las conquistas del imperio griego, un imperio que se extendió sobre el mismo territorio que habían tenido los persas, pero ocupando una mayor parte de Europa. ¿Y las 4 cabezas qué son? Pues son la división del reino. A la muerte de Alejandro, sus 4 generales partieron el reino y se quedó cada uno con una partecita bastante grande. Casandro, uno de los generales, se quedó con Macedonia al oeste, justamente en el territorio pegadito a lo que era el centro de poder en Grecia. Lisímaco se quedó con Tracia en el norte. Seleuco tomó Siria hacia el este y Ptolomeo tomó el sur, Egipto. El sur comparado o mirado desde exactamente desde Grecia, abarcaba todo el imperio, o lo que había sido el imperio egipcio, que ya para entonces no tenía mucha significación. Este es el mapa donde muestra, está escrito ahí en latín, ¿no es cierto?, el reino de Casandro, el de Lisímaco, el reino de Seleucia, el reino de los Ptolomeos. Pero ahora aparece la 4ª bestia. La 4ª bestia no se lo puede comparar con nada. El artista ha querido pintarlo de esta forma, podría haberlo pintado de cualquier otra forma porque no tiene comparación con ningún animal. Dice, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí una 4ª bestia, terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro. ¿Qué eran estos grandes dientes de hierro? Pues la forma como iba a destruir, iba a devorar y desmenuzar. Devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella y tenía 10 cuernos. Aquí tienen ustedes detalles que amplían la profecía de la estatua. ¿Por qué la amplían? ¿El hierro estaba presente en la profecía de la estatua? Claro que sí. Estaba en las piernas de hierro de Roma. Ahora, el hierro estaba en las uñas y en los dientes. Mientras que la profecía de la estatua decía que sencillamente iba a dominar, aquí aparecen detalles adicionales. Fíjense, en el caso del leopardo se sitúan no solamente 4 cabezas, o se ponen 4 cabezas en el leopardo, sino que también tiene 4 alas. ¿Qué representan esas 4 alas? Velocidad. La velocidad con que Alejandro Magno conquistó todos los reinos. Dicen que en 10 años se hizo dueño del imperio persa y que se puso triste porque ya no tenía más reinos que conquistar, habiendo conquistado prácticamente todo. Ahora, aquí nos encontramos con un detalle en esta otra bestia. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que a esta bestia le salen 10 cuernos. Leamos lo que dice aquí. En cuanto a los 10 cuernos, de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros
y derribará a 3 reyes. ¿Ven el detalle que no estaba en el anterior? 10 cuernos y un cuerno adicional. Es como si el profeta quisiera decir, miren, ya ustedes esto lo conocen, pero ahora quiero mostrarles una parte muy importante. ¿Cuál es esa parte importante? Bueno, tenemos que analizar lo que ocurrió con el Imperio Romano. En el año 476, el Imperio Romano, que había durado casi 600 años, o sea que fue el de mayor extensión de todos, llegó a su fin cuando Odoacro, rey de los Érulos, hizo abdicar a Rómulo Augustulo, último emperador romano. Es interesante lo que quiere decir eso de Augustulo. Significa Augustito, Augustito, chiquitito. Nada que ver con el Augusto, el que había sido el gran emperador Augusto. Este era un emperador chiquitito, débil, tan débil que perdió el reino, perdió el imperio. El imperio romano cayó, el imperio se dividió en 10 partes. El imperio romano había comenzado con un Rómulo y terminó con otro Rómulo, Rómulo el chiquitito, el Augusto chiquitito. El imperio romano ya no era ni una sombra de lo que había sido. Dios conoce el fin desde el principio, Él no se equivoca. Y en esta revelación dada a Daniel, primero a Nabucodonosor, ¿no es cierto? Se le mostró las etapas o los reinos que sucederían hasta la venida de nuestro Señor. ¿Se acuerdan? La piedra que caía sobre los pies de la estatua. En este caso, los animales se utilizan para ampliar los detalles. Babilonia, el león con alas, también fue rápida la conquista de Babilonia. Los persas, las 3 costillas, ¿no es cierto?, que eran detalles adicionales. Grecia, la velocidad, pero aquí esta bestia espantosa y terrible, los 10 cuernos representan los 10 reinos en los cuales se dividió. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto esto? De los alamanes, a la izquierda está la lista de los 10 reinos con sus nombres originales, los 10 poderes que tomaron el lugar que antes ocupaba el Imperio Romano. De los alamanes, los alemanes. De los burgundios, los suizos. De los francos, los franceses. De los lombardos descienden los italianos. De los sajones, los ingleses. De los suevos, los portugueses. De los visigodos y vándalos, los españoles. De los ostrogodos, los austríacos. Y de los érulos, también otra parte de los italianos. Ahí están los descendientes que se quedaron con todo lo que había sido el Imperio Romano. Pero, atención, la estatua tenía ¿cuántos dedos? 10. ¿Cuántos cuernos hay aquí? 10. Pero la profecía de la estatua no decía nada de lo que pasó con 3 de los reinos. ¿Qué pasó con 3 de los reinos? Esos no llegaron hasta el fin. Hasta hoy están los alemanes, hasta hoy están los francos, hasta hoy están los italianos y los ostrogodos, pero 3 de esos reinos ya no existen. ¿Por qué no existen esos 3 reinos? Ese fue el territorio que ocuparon los primeros. Aquellos se decía que se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Un detalle de la profecía de la estatua. Estos reinos van a durar, aquí está el paralelo entre la estatua y estos animales. Estos reinos, los 10 dedos, se comparan con los 10 cuernos que van desde el año 476, desde la caída de Roma, hasta la segunda venida de Cristo. A Daniel, en realidad, esto es como si él dijera, esto lo entiendo bien, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé. Lo que dicen las bestias, ya me lo sé, ya lo aprendí. Lo que a mí me preocupa es esto. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Esto es lo que me llamó la atención. Sube un cuerno que podríamos perfectamente calificarlo como el cuerno número 11. El cuerno 11 crece, pero para crecer tiene que derribar a 3 y ocupar el lugar que tenían los 3. Aquí hay un detalle interesante. Este cuerno
En este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba, ¿qué cosa hablaba? Arrogancias. Una boca que hablaba arrogancias. Se dijo que este cuerno será mayor que los primeros y derribará a 3 reyes en la interpretación que Daniel recibió. ¿Cuáles fueron los 3 cuernos que derribó el cuerno pequeño? De entre los 10, ¿cuáles fueron los 3 que cayeron? Cayeron los érulos en el año 493. Teodorico, rey de los ostrogodos, mata a Odoacro, rey érulo. ¿Quién lo manda a Teodorico? Alguien le pide a Teodorico que haga el favor de liquidar a Odoacro, que estaba molestando. Los vándalos, en el 534, fueron exterminados por Belisario, un general a cargo de Justiniano, emperador romano de Oriente. Y nos falta uno, los ostrogodos, también Belisario destruye a los ostrogodos. No solamente se las arregla con los vándalos, sino que también mata o liquida a los ostrogodos. Así que ahí lo tenemos. Érulos 493, vándalos caen en el 534 y los ostrogodos en el 538. ¿Qué pasó en el 538? ¿Es importante este año? ¿Por qué lo hemos puesto en la profecía? ¿Cuál era el problema con estos 3 reinos? ¿Por qué eran importantes estos 3 reinos? ¿Qué pasó? Estos 3 reinos tenían un problema, si podemos decir así, que eran arrianos. Ulfilas, en el 340, era un sacerdote arriano. Tradujo la Biblia al idioma de los bárbaros y varios se convirtieron al arrianismo. ¿Qué quiere decir el arrianismo? El arrianismo era la doctrina de Arrio, un sacerdote del siglo IV, por ahí por los años 300, quien enseñaba que Cristo no era Dios, sino un ser creado, una creación de Dios. Esta doctrina es la que hoy mantienen los testigos de Jehová, que dicen que Dios creó, que el Padre creó a Jesús. Por lo tanto, Jesús es un Dios con minúscula, como lo ponen en su Biblia. Sobreviven, podríamos decir, los 3 reinos en los testigos de Jehová hasta el día de hoy. Pero los 3 reinos aquellos, ¿por qué digo que molestaban? Pues molestaban a la expansión doctrinal de alguien que estaba establecido para sentar legislación sobre toda la cristiandad. ¿Quién era ese alguien? Ya lo vamos a ver. Pero Pablo antes había hecho una advertencia. Tened cuidado, volvemos atrás en la historia, volvemos al tiempo apostólico. Pablo había dicho, tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Este fue el último mensaje que dio Pablo a los ancianos que se reunieron con él, los ancianos de Éfeso. Él sabía que no iba a volver a verlos, así que les dijo, tengan cuidado, cuiden la iglesia, porque después que yo me haya ido, después que yo haya partido, la iglesia va a tener problemas, y vaya si los tuvo. La iglesia entró en un periodo de decadencia en tiempos posteriores. ¿Qué revela la historia? Esta era la advertencia de Pablo. ¿Qué revela la historia? La historia revela del seno de las ruinas del Imperio Romano. El Imperio Romano, dijimos, ¿cuándo cayó? Año 476. Pero atención, ¿qué año dije? 476. Pero hace un ratito estábamos hablando de otro año, el año 538. Entre el 476 y el 538 hay unos 60 años, o algo así. ¿Qué pasó en esos 60 años? Habiendo caído el Imperio Romano
habiendo un trono que Rómulo Augustulo dejó vacío. ¿Qué hacer con ese sillón? ¿Qué hacer con ese trono donde sentarse? Alguien tenía que sentarse, alguien tenía que ocuparlo. Este historiador dice así: del seno de las ruinas del Imperio Romano surgió gradualmente un nuevo orden de naciones, cuyo punto central era la Santa Sede. Por lo tanto, resultó una formación política no solamente nueva, sino inevitablemente diferente de la anterior. Es decir, en el trono que dejó vacante el emperador, unos pocos años más tarde, se sentó otro emperador. Más adelante les vamos a mostrar, los vamos a hacer viajar a Roma para que ustedes puedan ver algunas cosas que hemos descubierto en Roma. Cámara en mano hemos tomado ciertas fotos que ustedes tendrán que ver en alguna clase posterior para ver cómo se hizo esa transición. Cómo, habiendo quedado vacante el trono de Roma, otra persona se sienta en el trono de Roma formando otro imperio, decía el historiador, un poquito diferente. ¿Por qué un poquito diferente? Porque era un imperio con connotación religiosa, como ya de alguna forma lo era el anterior, porque ¿cómo se autotitulaban los emperadores? Como de origen divino. Eso aparece cuando uno mira en las construcciones que hay en Roma, descubre que aparece el nombre del emperador y dice el divino emperador tal. Aparece, uno pone el divino emperador tal. Bueno, aquellos se consideraban divinos. El nuevo emperador, el que se va a sentar en el trono de Roma, no se va a considerar divino, pero se va a considerar vicario de Cristo. ¿Entienden? Y en cierto modo va a ser divino. Pero aquí viene la parte dramática de la profecía. ¿Cuál es la parte dramática de la profecía? Que dice que ese poder, ese personaje, que no, cuando decimos personaje, estamos hablando de un personaje que cuando muere lo sucede otro, y lo sucede otro, y lo sucede otro. En otras palabras, no un personaje que dura 500 años, sino una institución manejada por personajes que al liderarla le van dando una continuidad. Y esa continuidad que le dan, como dice ahí, paulatinamente, hacen algo. ¿Qué va a hacer? Intentará cambiar las festividades y la ley. ¿Qué va a hacer ese poder? Eso es lo que está señalado en la profecía. La estatua no decía nada de esto, pero esta profecía dice, miren, este poder va a cambiar las festividades y la ley. En otras palabras, para cambiar la ley hay que romper la ley. La ley estaba escrita en tablas de piedra. Aquí un artista ha representado a alguien con martillo y cincel rompiendo la ley. Algo que parecía indestructible, rompiendo la ley. Un libro registra la siguiente declaración. En el intervalo entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, es decir, entre los apóstoles y Constantino pasaron 200 años. En el intervalo entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, ritos y ceremonias de las cuales ni Pedro ni Pablo nunca oyeron hablar, silenciosamente se convirtieron en práctica y entonces pretendieron que eran de institución divina. El historiador lo dice clarito. Ni Pedro ni Pablo jamás se enteraron de cosas que 200, 300, 500 años más tarde la iglesia estaría enseñando cosas que jamás enseñaron ni Pedro, ni Pablo, ni los otros apóstoles. Daniel predijo el cambio. A través de la profecía de la estatua, Daniel predijo el cambio. Y la iglesia lo admite. Por ejemplo, el cardenal Gibbons, en un libro titulado La fe de nuestros padres, dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente. No importa cuánto lo busque, la Biblia no autoriza en ningún lugar la santificación del domingo. Las Escrituras exigen la observancia del sábado.
dicho por el cardenal Gibbons. Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley. Pero, ¿por qué volvemos a este versículo? Porque aquí dice algo que no habíamos visto antes. Ya hablamos del cambio. ¿Se cambió el día de descanso? ¿Se cambió la ley? Claro que se cambió. La gente recibe el catecismo y en el catecismo no están los 10 mandamientos tal como están en el libro de Éxodo capítulo 20. Han sido cambiados. El cuarto mandamiento ha sido reemplazado por un santificar las fiestas que no dice mucho. El segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes sencillamente ha desaparecido. Y habiendo desaparecido ese mandamiento, las imágenes proliferan en muchos lugares. Claro, ustedes dirán, si sacamos un mandamiento nos quedan 9. ¿Qué hacemos? Bueno, dividimos el último y al dividir el último en 2 volvemos a tener 10. Eso es una adulteración de la ley. Y en cuanto a las festividades está claro, estamos hablando del día de adoración a nuestro Señor. Pero aquí viene lo que está en la primera parte de este versículo. Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Aquí ya empieza esto a ponerse muy malo, muy feo. Está hablando de que habría un poder perseguidor. Vimos cuando hablamos de la profecía de los caballos, hablando del caballo amarillo o de la iglesia que iba a ser perseguida, pero no indicaba cómo. Aquí dice de parte de quién iba a ser esto. De alguien que hablará palabras contra el Altísimo, de ese cuerno pequeño. Recuerden qué quiere decir cuerno. Cuerno quiere decir poder. Un poder que iba a perseguir a los santos del Altísimo, que iba a torturar a los santos del Altísimo, que iba a oprimir a los santos del Altísimo. En su mano serán entregados durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que, felizmente no iba a ser esto algo sin límite de tiempo. Había un tiempo en el cual eso iba a ocurrir. Se le dijo a Daniel, con muchos siglos de antelación, mira, esta opresión, esta persecución, esta tortura de los hijos de Dios, de los santos de Dios, estará hecha durante un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es una palabra que se utiliza como para describir un año. La palabra tiempos está en el dual. ¿Se entiende lo que quiere decir dual? Si yo digo en español, ambos, ¿de cuántos estoy hablando? 2. Nosotros tenemos un ambos para 2. Así que tiempos es un dual. Estamos hablando de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Calculando este periodo así como tiempos y la mitad de un tiempo, 360, 720 más 180, nos llevan desde el año 538 hasta el año 1798. Esto va desde que Virgilio I ascendió al trono papal con poderes políticos y religiosos. ¿Por qué el 538? Porque hubo 60 años ahí luchando. ¿Por qué el 538? Porque ahí, con la derrota del último poder que se oponía, Justiniano le dijo, ahí está el asiento, siéntate tú. ¿Dónde estaba Justiniano para entonces? Justiniano no estaba en Roma. Justiniano estaba en Constantinopla, ahí estaba él. Ya hacía tiempo que el imperio había sido dividido en 2, y al estar dividido no se podía manejar desde aquel lugar todo. El imperio se había dividido en 2, se había dividido unos cuantos años antes, como 100 y pico de años antes. Entonces, ahora, en esa silla vacía, la silla que dejó Rómulo Augustito, pues siéntate tú. Yo me quedo con el imperio del Oriente. Y en efecto, el imperio romano de Oriente duró como 1000 años más. Mientras había un emperador sentado en el trono en Constantinopla, más tarde llamada Estambul, en Roma se sentó otro. Virgilio I ascendió al trono papal con poderes no solamente religiosos. No estamos hablando de alguien que iba a dirigir una iglesia.
Estamos hablando de alguien que iba a dirigir un imperio eclesiástico y político a la vez. ¿Les queda claro? ¿Hasta cuándo iba a durar? Duraría por 1260 años, la suma de tiempos y la mitad de un tiempo. Dura hasta que Berthier, general de Napoleón Bonaparte, tomó preso al Papa Pío VI y lo llevó preso a Valence, en Francia, donde falleció al año siguiente de haber sido llevado allí. ¿Qué quiere decir esto? Que con el apresamiento se terminó toda la era de persecución. Ya el poderío de Roma ya no pudo ejercerse más. El edicto de Justiniano decía: el obispo de Roma será obispo de obispos. ¿Quién era Justiniano? El emperador que estaba en Constantinopla. Él le dijo: ahora te sientas en el trono y serás obispo de obispos, sentador de doctrinas y perseguidor de los herejes. La mayoría de ellos cumplió acabadamente su cometido. Y las persecuciones medievales, y ya bien entrada la era moderna, dan testimonio de cómo se cumplió acabadamente eso de perseguirá a los santos del Altísimo. ¿Quién es el cuerno pequeño? Bien, yo creo que lo hemos estado explicando más o menos como para que ustedes tengan alguna idea. Pero vamos a ampliar esto en otro momento. Esta, la de Daniel, es la profecía de las noticias malas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de persecuciones, de algo que no es agradable, de muerte. Son noticias malas. Creo que ustedes están necesitando algunas noticias buenas. Y antes de que termine esta clase, vamos a las buenas noticias. Hay una muy buena noticia. ¿Dónde está la muy buena noticia? Pues en la profecía. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como pura lana. Su trono llama de fuego. Millones de millones asistían delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De qué está hablando aquí? Aquí en esta profecía no hay una piedra que cae. ¿Cómo termina la profecía? Termina con una escena de juicio. Se sienta el anciano de muchos días. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese anciano? Perdón, es nuestro Señor. Él se sentó. Millones de millones asistían delante de él. Millones y millones de ángeles estaban allí para el juicio. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Ustedes pueden imaginarse la escena con los ángeles como testigos juzgando a los ángeles y juzgando a los hombres? Vi que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. ¿Quién es ese hijo de hombre? Nuestro Señor. Jesús viene delante del trono del Padre y le fue dado dominio y gloria y reino. Aquí aparecen dos cosas. Primero el juicio y luego el dominio, la gloria y el reino al Hijo del hombre. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. ¿Cuándo? Por supuesto, no en nuestros días, no en este año. Está hablando de un suceso futuro y muy próximo, cuando el Señor dominará. Así como cae la piedra sobre los pies de la estatua, es el establecimiento del reino de Dios. Aquí el dominio de nuestro Señor es eterno, nunca pasará. Y su reino nunca será destruido. Palabras parecidas a con las que se describe la estatua. A la piedra que cae sobre la estatua. Su reino nunca será destruido. ¿Y qué va a pasar con el cuerno pequeño? Y al cuerno pequeño le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quiénes? Al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Qué pueblo? Ese que fue torturado, ese que fue oprimido. Ese que vimos en la clase anterior cuando hablábamos de los que fueron sellados.
¿Se acuerdan? Con el sello de Dios. Aquellos que sufrieron, que pasaron por la gran tribulación, aquellos que se mantuvieron firmes a pesar de todo, cueste lo que costare, ellos se pusieron firmes. A ellos les será dado el reino, dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Es el momento maravilloso de la entrada en la vida eterna. Se establece el reino de Dios, pero aquí está indicado para quiénes es el reino de Dios. En la profecía anterior no lo decía. Aquí dice para quiénes. El reino de Dios no es solamente el rey sentado en su trono, es el rey con los súbditos que pasaron por la gran tribulación. Es el rey que recibe la adoración de todos aquellos que por la gracia de Dios podamos estar allí para dar testimonio de que valió la pena estar de parte del Señor, de que valió la pena ponerse de parte de Él. Qué bueno que esta profecía termina con una visión de triunfo. Termina con una visión de triunfo porque nos dice que el Rey de Reyes y Señor de Señores gobernará. Creo que sería bueno entonces que nosotros podamos decir una oración, ya que hablamos del juicio, una oración que podríamos señalar como la oración de consagración. Señor, quiero ser aprobado en el juicio y ser un ciudadano del reino que establecerás cuando haya pasado esta negra noche del pecado. Yo quiero estar allí, quiero estar en el reino que el Señor establecerá. Y espero esto para cada uno de ustedes también.